Quien escucha estas historias debe hacerlo con respeto, porque nombrarlos sin cuidado puede hacer que te encuentren. Y si un duende se cruza en tu camino, no siempre podrás regresar igual. Estas son sus historias, relatos que caminan entre la leyenda y lo real. Porque en Colombia, donde la tierra es mágica y las montañas susurran verdades antiguas, los duendes no son cuentos, son advertencias. El duende de los cafetales. En una finca cafetera del municipio de Manizales, Doña Teresa, una mujer campesina de 78 años, cuenta que en su juventud, cuando bajaba al cafetal sola al amanecer, escuchaba una risita aguda entre los árboles. Pensó que eran niños, pero al acercarse, nunca vio a nadie. Un día, mientras recogía café, sintió que alguien le alaba el delantal. Al mirar, vio una figura pequeña, con gorro rojo, ojos brillantes y pies descalzos. Dice que el duende la miró con malicia, le arrebató una cereza de café y salió corriendo entre los arbustos. Desde ese día, se persignaba cada vez que bajaba sola al cultivo. El duende del sombrero, Santander. En las veredas cercanas a San Gil, se cuenta la historia de un duende conocido como el Sombrerón, que enamora a mujeres jóvenes, especialmente si tienen el cabello largo y negro. Una joven llamada Mariana, de 16 años, desapareció una tarde cuando fue a buscar agua al río. La encontraron al otro día, confundida, con el cabello trenzado y desordenado, y decía haber estado bailando con un hombre pequeño, de sombrero grande y ojos dorados. Nadie le creyó, pero varias mujeres de la zona afirman haber vivido experiencias similares. No son mito ni fantasía, son antiguos, más viejos que los nombres de los pueblos. Se deslizan entre raíces y techos de barro, jugando con las sombras, espiando los sueños de los niños y los secretos de los adultos. Algunos ríen en la noche, otros lloran entre las piedras, y unos pocos se atreven a llevarse lo que no les pertenece. Los duendes no se ven con los ojos comunes. Se sienten, se escuchan, se presienten en el escalofrío que recorre la espalda cuando la vela tiembla sin viento o cuando los juguetes cambian de lugar en la madrugada. El duende travieso de los llanos. En el Meta, los vaqueros cuentan que en ciertas noches un duende aparece para jugarles bromas. Esconde los lazos, desata los caballos o silba cerca de los corrales. Uno de ellos, Don Jairo, relata que una noche, al regresar de una jornada de trabajo, encontró su hamaca amarrada en el techo. Pensó que era una broma de sus compañeros, pero todos dormían. Esa misma noche, sintió que alguien le jalaba los pies mientras dormía. Y escuchó una risa chillona. Dicen que es un duende travieso que se alimenta de la risa ajena y solo se va si uno le deja dulces o tabaco. El duende rapta niños de Nariño. En las montañas de Pasto, los abuelos advierten a los padres que no dejen solos a los niños, porque un duende se los puede llevar. Lo describen como un ser pequeño, de rostro arrugado, gorro puntiagudo y uñas largas. Doña Carmen, una señora de 85 años, asegura que en 1952 su hermanito menor desapareció durante 2 días. Lo encontraron dormido entre las matas de maíz, descalzo y riendo sin parar. Al despertar, decía que había estado jugando con un niño pequeñito que volaba y le daba dulces de flores. Desde entonces, muchas familias colocan medallitas o escapularios a sus hijos como protección. El duende de los tejados. En las zonas rurales de Antioquia como Santa Fe de Antioquia y El Retiro, muchas casas antiguas tienen techos de teja de barro. Vecinos cuentan que en las noches se escuchan pasos pequeños
risas y piedritas cayendo sin explicación. Don Abelardo, carpintero del Carmen de Viboral, recuerda que en su juventud, cada vez que trabajaba solo en su taller, le desaparecían las herramientas. Un día dejó una cámara encendida y aunque no captó imagen clara, el video registró una risa aguda y una sombra veloz entre los estantes. Desde entonces, deja un poco de aguapanela o pan en el rincón del taller y asegura que el duende lo ha dejado en paz. El duende y los sueños. En los pueblos fríos de Boyacá, como Monguí o Sogamoso, se dice que los duendes no siempre aparecen en cuerpo físico, sino en los sueños. Una joven estudiante universitaria relató que durante una temporada de mucho estrés soñaba con un ser pequeño, de orejas puntiagudas y voz dulce, que le decía qué decisiones tomar. Después de varios sueños así, comenzó a encontrar objetos cambiados de lugar en su cuarto. Libros abiertos en páginas que hablaban de duendes, monedas antiguas debajo de su almohada y una flor silvestre seca dentro de su agenda. Ella asegura que aquel duende no era maligno, sino un protector espiritual. Duendes de la Sierra Nevada de Santa Marta. Los pueblos indígenas de la Sierra Nevada, como los arhuacos y los cogi, creen en los seres elementales de la naturaleza, entre ellos los duendes, que llaman hermanitos menores. No son malos, pero pueden castigar a quienes irrespeten la montaña. Un joven caminante que subió sin permiso por una zona sagrada relató que se perdió durante 3 días, aunque él sentía que solo había pasado una tarde. Dijo que escuchó voces que le advertían que no debía estar allí y que un niño pequeño le tomó de la mano y lo guió hasta el camino de regreso. Cuando contó esto al guía indígena, este le dijo: «Los duendes te protegieron, pero no vuelvas sin permiso, porque la próxima vez no regresarás». ¿Cómo protegerse de los duendes? Colocar sal en las esquinas de la casa. Dejarles ofrendas como dulces, pan o tabaco. Rezar el Padre Nuestro o una oración a San Benito. Colocar una cruz de palma bendita en puertas y ventanas. Evitar llamar su atención con burlas o retos. ¿Son reales los duendes? Para muchos campesinos y pueblos indígenas de Colombia, los duendes son tan reales como el viento o la lluvia. No son necesariamente malignos, pero exigen respeto. Su existencia se entrelaza con las creencias ancestrales, el respeto por la naturaleza y el misterio que envuelve los rincones más ocultos del país. Si alguna vez estás en una vereda colombiana y escuchas una risita entre las hojas o ves que desaparece algo sin explicación, recuerda que tal vez un duende te está mirando. Existe un caso muy conocido en el folclore colombiano sobre un supuesto rapto de una joven por un duende, ocurrido en una zona rural del país. Aunque no se puede confirmar su veracidad con pruebas científicas, ha sido contado durante décadas, especialmente en los departamentos de Tolima, Huila, Nariño y Cauca, donde los duendes forman parte del imaginario colectivo. Aquí te presento un caso específico basado en relatos populares recopilados por cronistas rurales y testimonios orales. El rapto de Rosa Emilia Vereda El Limón, Huila. En el año 1956, en la vereda El Limón, cerca de La Plata, Huila, vivía una joven campesina llamada Rosa Emilia, de 17 años. Era conocida por su belleza natural, su cabello largo y negro, y por cantar mientras caminaba por los cultivos de maíz. Una tarde, cerca del atardecer, Rosa salió con su cántaro a buscar agua a un pozo natural en el bosque. Su madre notó que pasaban las horas y no regresaba. Alarmada, avisó a los vecinos,
y comenzaron una búsqueda con linternas y faroles. Encontraron el cántaro tirado cerca del pozo, pero no había señales de Rosa. Pasaron 3 días sin noticias. En la vereda empezaron a murmurar: se la llevó el duende. Según la tradición local, los duendes raptan jóvenes solteras, especialmente si están cerca de cumplir los 15 o los 18 años, pues las consideran novias humanas. El extraño regreso. El tercer día al amanecer, Rosa apareció sentada en la entrada de su casa, con la ropa intacta, descalza y con una sonrisa extraña. No hablaba, solo decía una y otra vez, en abajito, con gorro rojo, me peinaba el cabello y me cantaba canciones de hojas. Durante semanas, Rosa no recordaba del todo lo que ocurrió. Contaba fragmentos, como si hubiera estado en una casa diminuta bajo la tierra, con muebles hechos de raíces y flores. Afirmaba que comía frutas que olían a miel y que el hombrecito le pedía que se quedara para siempre con él. Un curandero del pueblo la desentizó con baños de ruda y tabaco, oraciones de San Benito y una vela encendida por 7 días. Después de eso, Rosa comenzó a recuperar la razón. La familia, por recomendación de los mayores del lugar, colocó en la entrada de su casa una cruz de palma bendita, un hilo rojo atado al cabello de Rosa, un pequeño saco con sal, tabaco y un diente de ajo bajo su almohada. Desde entonces, Rosa nunca volvió a salir sola al bosque. El duende que robó al bebé. En los años 40, en una finca antigua en la vereda Las Ánimas, cerca de Ubaté, vivía una pareja joven que acababa de tener su primer hijo. El bebé, llamado Efraín, tenía apenas 6 meses y era muy saludable. Vivían en una casa de madera rodeada de bosque y cultivos de papa. Una semana antes de la desaparición, la madre, doña Clara, comenzó a notar comportamientos extraños. El bebé lloraba con desesperación entre las 2 y 3 de la madrugada. Se escuchaban pasos pequeños en el techo de zinc. Las gallinas se alborotaban sin razón durante la noche. Algunos objetos del cuarto del bebé aparecían movidos o en el piso. Una noche, doña Clara aseguró haber visto una sombra pequeña con sombrero puntiagudo que pasó corriendo junto a la cuna. Gritó, pero cuando su esposo llegó, no había nadie. Los vecinos le dijeron: tengan cuidado, ese niño está siendo rondado por un duende. Una mañana, mientras la madre fue a lavar ropa al río a unos metros de la casa, dejó al bebé dormido en la cuna, bajo vigilancia de la abuela. No pasó ni media hora cuando escucharon el grito de la abuela. El niño no está. Buscaron por toda la casa. Las puertas estaban cerradas. La ventana del cuarto del bebé estaba entreabierta. Afuera, en el jardín, se veían unas pequeñas huellas, como de pies descalzos, pero muy pequeñas, que se perdían en dirección al bosque. El pueblo entero se movilizó. Buscaron por 2 días sin rastro alguno. Nadie había visto a nadie salir con el niño. El tercer día, al amanecer, uno de los jornaleros encontró al bebé envuelto en una manta de hojas secas, bajo un árbol inmenso, a casi 1 kilómetro de la casa. El bebé estaba limpio, sin daño físico, pero con un hilito rojo amarrado al tobillo y una flor seca en el pecho. Lo llevaron de inmediato a casa. El niño no lloraba, pero tenía los ojos muy abiertos y miraba hacia el techo, como si siguiera viendo algo. Desde ese día, el bebé comenzó a tener pesadillas. Hablaba solo y no quería dormir en la cuna. El cura del pueblo bendijo la casa y un curandero realizó una limpia con humo de tabaco, ruda y agua bendita. El hilito rojo que tenía el bebé fue guardado como prueba de que el niño fue tocado por un duende.
Desde entonces, las mujeres del pueblo comenzaron a tomar precauciones para evitar el robo de bebés por duendes. Colocar un cuchillo o una tijera abierta bajo la cuna. El hierro ahuyenta a los duendes. Poner un hilito rojo en la muñeca o el tobillo del bebé. Evitar dejar al bebé solo o sin rezar el Padre Nuestro antes de dormir. Colocar una medalla de San Benito o una estampa bendita cerca del niño. Los duendes son criaturas míticas que forman parte de muchas culturas del mundo, incluyendo la tradición oral de Colombia y América Latina. Aunque sus características varían según la región, en términos generales se les considera seres pequeños, sobrenaturales y traviesos, que viven en bosques, cuevas, casas viejas o entre las sombras del mundo natural. En el cristianismo popular, sobre todo en América Latina, se cree que los duendes pueden ser criaturas caídas pero no malvadas. Algunos los relacionan con los ángeles que no se definieron en la batalla entre el cielo y el infierno. No fueron demonios ni se quedaron en el cielo, sino que quedaron entre mundos, vagando en la tierra como seres invisibles. No son ángeles ni demonios, son espíritus menores, espíritus traviesos o tentadores. Se les asocia con tentaciones, especialmente con engañar a los niños, confundir a los caminantes o molestar a las personas que no rezan ni protegen sus hogares. Según esta visión, Dios no los creó como duendes, sino que serían seres corrompidos o desviados del orden original. En muchas comunidades indígenas, como los Kogi, Arhuacos, Emberá o Misak, los duendes no son creados por un dios, sino que siempre han existido como parte del mundo natural y espiritual. Son conocidos como hermanitos menores o espíritus del monte. Habitan ríos, piedras, montañas, árboles. Su función es vigilar el equilibrio de la naturaleza. Si los humanos faltan al respeto a la tierra, ellos castigan. Aquí no hay un creador específico. Los duendes simplemente son parte del orden sagrado y eterno del mundo. Ahora que has escuchado estas historias, tal vez pienses que los duendes son solo cuentos viejos, suspiros del pasado guardados en la memoria de los abuelos. Pero cuidado, ellos siguen aquí. No mires bajo la cama. No hables solo en voz alta. No dejes la cuna sin bendecir, porque ahora que sabes de ellos, ellos también saben de ti. Caso registrado. No olvides suscribirte al canal para ver más contenido de Registro Místico.